Hola, soy el doctor Eusebio Rubio Aureoles, soy el director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Les invito a ver esta serie de videos en donde abordaremos temas en relación a la sexualidad humana. Vamos a estar hablando sobre los aspectos científicos que recientemente se han planteado, se han descubierto, se han investigado alrededor del tema de la orientación sexual. Es un tema muy relevante. Hoy en día hay una multitud de cambios sociales que están apareciendo en nuestro país, en nuestra ciudad, y me parece que esta temática viene a iluminar mucho de la razón de estos cambios, la justificación de estos cambios, y vamos a revisarlos brevemente en los próximos minutos. Tradicionalmente, las teorías psicológicas, los planteamientos psicológicos señalaban o el trauma infantil o los problemas de identificación con las figuras paternas o maternas, o el condicionamiento temprano, es decir, las experiencias iniciales durante la adolescencia como factores determinantes de la orientación homosexual. Un estudio fundamental en la puesta a prueba de estas situaciones o de teorías psicológicas es el estudio de los doctores Bell, Weinberg y Hammersmith, publicado en el año de 1983 por el Instituto Kinsey. El estudio se llama Sexual Preferences Development in Men and Women. Lo que hicieron fue analizar miles de datos de miles de entrevistas a hombres y mujeres, tanto homosexuales como heterosexuales, observar en las historias de vida capturadas en estas entrevistas las diferencias y luego hacer una correlación estadística que permitiera identificar los patrones. Y las conclusiones que sacan por medio de un análisis estadístico que se llama el análisis de ruta es que la secuencia de sucesos es muy predecible, es decir, es muy sabiendo estas cosas, la posibilidad de predecir la orientación sexual de la persona es muy alta, cosa que es muy difícil en los procesos psicológicos. Variables como la no conformidad de la identidad de género en la niñez o las dificultades en la relación con el padre y la madre surgieron como las variables más notables, pero siempre ninguna como absolutamente determinante, una vinculada a la otra y la otra a la otra, nunca apareciendo de por sí. Por ejemplo, la conducta homosexual apareciendo en la adolescencia siempre venía precedida por otras variables. Las conclusiones de este estudio, que incluyó a hombres y mujeres, son del todo relevantes. Básicamente lo que señalan es que lo más probable es que exista un antecedente preexistente al momento del nacimiento, y bueno, este antecedente pues es el antecedente de la parte biológica que pues todos tenemos. ¿Qué nos dice la ciencia biológica? Bueno, en síntesis vamos a revisar la parte de la genética, vamos a revisar algo de la ciencia anatómica y vamos a revisar algo de la funcionalidad que los estudios de neuroimagen hoy en día nos permiten conocer. Brevemente, ¿qué se ha investigado en la genética? Bueno, la genética nos ilustra que la frecuencia con la cual aparecen las personas homosexuales en las familias donde hay hermanos homosexuales es mayor que en las familias donde no hay personas homosexuales. ¿Qué quiere decir? El factor genético está presente, no es 100% determinante, pero está presente. Recientemente, en los últimos años, se ha hecho mucho uso de una técnica para identificar los genes, o cuando menos las áreas de los cromosomas que contienen los genes que pudieran estar vinculados, y hay una serie de estudios, uno muy conocido, publicado en el año de 1993 por el doctor Dean Hammer, que nos reportó la presencia en el cromosoma X de una zona en donde posiblemente estuviera presente la característica genética de las personas homosexuales masculinas. Sin embargo, este hallazgo no fue corroborado por algunos otros estudios que se hicieron. Sin embargo, en la búsqueda de corroboración, lo que se ha encontrado es la presencia de otras áreas y otros cromosomas. Hubo un análisis de todo el genoma publicado en el año de 2005
por el doctor Brian Mutaski, y este estudio pues no confirmó lo encontrado en el XQ28, pero sí encontró otras 3 áreas en 3 distintos cromosomas, el 7, el 8 y el 10, donde existen genes o áreas con genes que posiblemente estén vinculados. ¿Cuál podemos concluir respecto a la genética? Bueno, los estudios son claros en señalar hay un factor genético, sin embargo la genética no lo explica todo, es un factor que contribuye, pero que no es determinante al 100%, como casi todo en nuestra conducta humana, en nuestra humanidad. Los genes no nos determinan 100%, pero lo hacen de una forma muy importante. Desde hace mucho tiempo las hormonas han sido objeto de atención, pero los estudios hormonales no revelan diferencias entre los hombres y las mujeres homosexuales versus las heterosexuales, hombres o mujeres. Sin embargo, lo que parece que sí tiene una diferencia, o en donde parece haber una diferencia, es en las hormonas antes del nacimiento, las hormonas prenatales. Ocurre que la masculinización, es decir, la presencia de testosterona en los animales, cuando menos en los animales inferiores, como las ratas, se ha podido manipular por medio de experimentos muy claramente la aparición aparición o no aparición, es decir, el desarrollo o no desarrollo de un núcleo que se llama núcleo sexualmente dimórfico. En el hipotálamo de las ratas se observa con mucha claridad, y en los seres humanos pareciera ser que tenemos alguna correspondencia. Existen en la naturaleza algunos experimentos naturales, digamos. Con los seres humanos no podemos experimentar de ponerle y quitarles hormonas cuando están cuando somos embriones, pero la naturaleza se encarga de hacer algunos experimentos. Hay uno en particular muy interesante que se llama, es una condición que se llama hiperplasia adrenal congénita. Básicamente lo que sucede es que las adrenales tienen defectos genéticos, defectos enzimáticos que hacen que se produzcan muchos andrógenos en las mujeres. Las mujeres nacen androgenizadas. Interesantemente, la androgenización prenatal se puede ver en las manos de los adultos, de todos nosotros. Hay una proporción que se llama la proporción D2, D4, que básicamente se refiere a la presencia de un índice mayor, es decir, el dedo índice de las mujeres tiende a ser proporcionalmente más grande que el dedo anular, que es el D4, mientras que en el caso de la mano masculinizada este índice es al revés. Entonces, la baja proporción D2, D4 significa que hubo exposición androgénica. Esto está presente en los hombres, menos frecuentemente en las mujeres y más frecuentemente en las mujeres lesbianas. Esto no se ha observado de manera consistente en el caso de los hombres homosexuales. Más interesante, pero mucho más difícil de explicar, son las diferencias cerebrales. En el cerebro existen diferencias y hay algunos reportes, por ejemplo, el grupo de Schwab y Hoffman nos ha reportado que hay un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, porque está arriba del quiasma óptico, que es el entrelace de unos nervios, de los nervios ópticos precisamente. Este grupo ha reportado que en los homosexuales masculinos este núcleo es mayor que en las personas heterosexuales. El doctor Simon Levi publicó un estudio muy conocido en el año de 1993, identificando una diferencia en los núcleos intersticiales del hipotálamo, para ser preciso, el tercer núcleo intersticial del hipotálamo. Y en el caso de los hombres, este núcleo es mayor que en las mujeres, y el estudio de un grupo de personas homosexuales reportó que el tamaño de este núcleo era menor comparado con los grupos, es decir, en los hombres homosexuales comparado con los hombres heterosexuales. La significación de esto ha estado a mucha discusión. El estudio es de 1993, pero recientemente, en el año 2004, un grupo de investigadores encabezados por el doctor Rosselli, doctor lo que hizo fue estudiar ovejas
que tienen comportamiento homosexual. Y en las ovejas se encontró un núcleo, también en el hipotálamo, similar al núcleo intersticial tipo 3 del hipotálamo. Y la sorpresa es que esta diferencia reportada en los hombres existe también en los carneros, es decir, en las ovejas machas que se llaman carneros y que tienen preferencia por la conducta sexual masculina, lo cual desde luego pues es sumamente interesante porque pues por lo que sabemos las experiencias sociales y las significaciones que desde luego juegan un papel muy importante en el ser humano no se da de esta manera en los animales inferiores, pero sí aparecen estas correspondencias. Las diferencias en el sistema nervioso también atraviesan algunas otras áreas, por ejemplo, la comisura anterior. La comisura anterior es una zona de conexión, digamos, entre los dos cerebros, y ahí hay diferencias, la comisura anterior en los sexos, es decir, entre los hombres y las mujeres. Hay diferencias, es más grande en las mujeres que en los hombres, y hay un grupo que reportó en el año de 1992 que esta zona, la comisura anterior, en esta región en el cerebro, es más grande en los hombres homosexuales cuando se compara con los heterosexuales. Esto pudiera tener que ver con la conectividad entre un cerebro y otro cerebro, se plantea. Lo más interesante y lo más reciente es una serie de estudios de la función olfativa. Estos estudios han sido conducidos por el doctor Iván Kasavik en la Clínica Karolinska en Estocolmo, en Suecia. Ocurre que hay unas sustancias que se derivan de las hormonas masculinas y femeninas y que parecen tener una función parecida a las feromonas, es decir, son químicos que indican la presencia de estímulo sexual o de atractivo sexual. Las feromonas, se denominan estas sustancias que posiblemente son feromonas masculinas y femeninas, se denominan así AND por feromona androgénica y EST como feromona estrogénica. Estas se encuentran en la orina de las mujeres, la estrogénica, y en el sudor, en la axila de los hombres. Lo que se hizo con estas feromonas es realmente interesante. Ocurre que la exposición a estas feromonas produce activación de zonas cerebrales específicas, que son, por cierto, zonas que se activan con la estimulación sexual. Pero aquí no hay ningún estímulo sexual franco, es simplemente la exposición a estas sustancias. Y lo que es muy interesante es que el patrón de activación cerebral es diferente en los hombres que en las mujeres. No se activan las mismas zonas y no se activan ante la misma feromona. En general, la feromona androgénica activa a ciertas zonas en las mujeres y la feromona est activa ciertas zonas en los hombres, siempre y cuando sean heterosexuales, porque cuando el experimento se hace con hombres homosexuales, lo que se observa es una activación correspondiente a la orientación sexual, es decir, reaccionan los cerebros al sistema, a la sustancia feromona androgénica y no así a la feromona estrogénica, lo cual pues nos revela, esto no es algo que se pueda detectar. De hecho se hicieron pruebas para ver si había mayor preferencia, mayor agrado en estos olores, y lo que se demuestra es que esto no ocurre así. Lo que podemos concluir con toda esta serie de hallazgos, pues es de manera muy clara que no podemos obviar la presencia de factores biológicos en el desarrollo de la homosexualidad. Hay muchas condiciones humanas que pues efectivamente se tienen diferencias en los cromosomas, y las diferencias no necesariamente se traducen en la patología. Es decir, la diferencia no es equivalente a patología, y esto parece ser el caso en todas estas instancias. Por último, vamos a revisar dos revisiones de estudios sociológicos, es decir, estudios que revisan estudios y que son muy relevantes para la
discusión actual respecto al reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales. Estas revisiones fueron conducidas por la doctora Judith Stacy de la Universidad del Sur de California y el doctor Timothy Bibslars de la Universidad del Sur de California o del sureste de California. ¿Qué encontraron? Bueno, en esta primera revisión, lo que se pusieron a ver es cuál es el impacto de la orientación sexual de los papás. Es decir, si un papá homosexual, como muchas personas homosexuales tienen hijos, tiene esto un impacto en la orientación sexual de su hijo. Se revisaron un número importante de estudios, 21 reunieron los requisitos que se habían publicado entre 1981 y 1998, que estuvieron bien diseñados y podían responder estas preguntas de tipo técnico. Y bueno, lo que encontraron estos estudios es que el impacto de la orientación sexual en los pequeños en una variedad de funciones y de mediciones sociológicas y de desempeño, tanto escolar como de psicológico y de funcionamiento general del niño, es no significativo en la generación de problemas, no significativo en el incremento de la aparición de orientación homosexual, sí significativo en la creación de esquemas de mayor tolerancia. Obviamente, ante la exposición, ante la diferencia, los niños y niñas suelen crecer con mayores actitudes de tolerancia adquiridas, pero de ninguna manera influencias negativas en el crecimiento de estos muchachos. El segundo estudio a lo que apunta es básicamente en la influencia del género de los educadores, es decir, esta muy socorrida suposición de que los niños y niñas necesitan un papá y una mamá. ¿Qué tanto se mantiene ante las investigaciones del éxito del desarrollo psicológico de las personas? Bueno, pues se revisaron en este caso más de 80 estudios y la conclusión es que, pues más allá de las diferencias obvias en la capacidad de dar leche, de lactar de las mujeres en relación con los hombres, la mayor cantidad de atributos de parentalidad no son exclusivas de un género o del otro género. Los niños que crecían educados en familias homoparentales, es decir, del mismo sexo, no tenían diferencias importantes en el desempeño, sino más bien las diferencias que surgían a favor de la presencia de una diada, es decir, de una pareja. Aquellos que tenían dos cuidándolos les iba mejor que los que estaban solos, pero la gran conclusión, esta revisión respecto a la orientación sexual de los padres, es que el desarrollo psicosexual de los niños depende no de la orientación sexual de los padres, sino de la calidad de su función parental, la calidad de la interacción familiar y de la interacción de sus integrantes, como determinantes fundamentales del éxito en el desarrollo psicosexual. La multitud de datos que hemos revisado yo creo que apoyan de una manera muy clara que hay un factor claramente biológico, no es el único, hay otros factores, pero el factor biológico es absolutamente claro. Y esto es muy importante porque de alguna manera explica por qué la orientación sexual no se puede ver como una elección, sino más bien como un proceso de descubrimiento de lo que el propio individuo vive, siente y experimenta. La diferencia biológica, desde luego, no hace a una característica como la orientación sexual moralmente buena o mala. Eso depende de otros atributos de la persona. Y pues muchas reacciones sociales basadas en la homosexualidad realmente tienen mucha carencia de información detrás, están fundamentadas en la ignorancia. Reducir la ignorancia, pensamos que nos va a preparar como individuos que podamos tener una sociedad mejor en este aspecto. Muchas gracias por su atención a este video.